en esta primera parte es básicamente los fundamentos, sin meternos en ningún producto en un principio, en ninguna implementación, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la base de, de las peer-to-peer estructuradas, ¿sí? Lo que serían las tablas de hash distribuidas. Para lo cual sería bueno que tengamos presente el tema de qué es un hash, ¿no? ¿Qué es una función de hash? Entiendo que ustedes estudiaron eso en alguna materia previa, ¿no? Si me confirman. No sé si lo estudiamos, profe, pero, o sea, ¿se refiere a un código hash? A una función de hash, claramente, sí. No lo recuerdo específicamente de alguna materia, pero bueno, más o menos tengo una idea de lo que puede llegar a ser. Ujú. Claro, dado, ahora vamos a verlo entonces, un pequeño repaso de eso, a ver si encuentro algo acá rápido. Un Me pasa, segundito. por ejemplo, que a veces descargar un archivo y te viene con un código para poder, o sea, Sí, verificar si el hash es correcto y no sé si está exactamente, relacionado a eso. exactamente. Por ese camino vamos. A ver, vamos a buscar acá. Las funciones de hash algunas veces también se llaman. Voy a compartir esto, así trabajamos sobre una base que al menos que veamos todos. A ver, un segundo. Dejo de presentar para compartir otra cosa. Esto. Vamos a ver ahí. Función de hash. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, como dice acá, una función de. Bueno, hash se suele traducir como resumen, se suele traducir como digesto, ¿sí? Pero básicamente, como dice acá, una función de hash, una función resumen, en inglés una hash function, convierte uno o varios elementos de entrada a una función en otro elemento. Le hace una transformación, como se suele decir, un digesto, ¿sí? Un resumen. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo una entrada, le aplico una función de hash y obtengo un valor de hash. En ese caso, el valor de hash está expresado en hexadecimal. Podría estar expresado de cualquier forma, ¿no? No necesariamente en hexadecimal, podría ser en decimal, podría ser en cualquier otro número. O sea, lo que tengo es una función de transformación. La entrada no tiene por qué ser alfanumérica, puede ser un número, ¿no? Y el resultado puede ser también un número, qué sé yo. Una función de hash súper conocida y elemental, si se quiere, es la división por el módulo de la división entera, o sea, el resto de la división entera por 10 o por 100, por ejemplo. Entonces yo tengo el número 100, pero vamos a tomar un número mejor. El número 85 lo divido por 100 o lo divido por 10, vamos a suponer, lo divido por 10, el cociente es 8 y el resto es 5. Entonces me quedo con el resto porque me quiero quedar con el módulo, ¿sí? Entonces, bueno, el valor que me dio el hash para esa función de hash para 85 es 5. Si le aplico la función de hash al 72, el cociente es 7 y el resto de la división entera es 2, al dividirlo por 10, ¿no? Entonces, el resultado de la función de hash es 2. ¿Está bien? Me inventé una función de hash que no es más que el módulo de la división entera por 10. O sea, el resto de la división entera por 10. Y para un caso, para el 85 me dio 5, para el 72 me dio 2, para el 24 me va a dar 4, para el 89 me va a dar 9, ¿sí? Como que resulta bastante fácil calcularla. Puede ser, por supuesto, muchísimo más compleja. ¿Qué pasa si quiero la función de hash de 25? Bueno, la función de hash de 25, como es el resto de la división entera por 10, me va a dar 5. Ah, y es lo mismo que me dio para 85.
¿ok? Cuando la función de hash para dos valores distintos de su dominio, el dominio sería el conjunto de datos de entrada, digamos, ¿no? Posibles, me da el mismo valor, se dice que hay una colisión, ¿ok? Y esa colisión a veces está bien y a veces está mal, digamos, ¿no? No sería, en principio no sería un problema. Esa es una función de hash. A ver si podemos ver. No podemos ver directamente. Capaz que es otro caso de uso diferente, profe, pero en base de datos me acuerdo que lo utilizamos para generar los índices y tener una mejor búsqueda. Ahí me... Bueno, es una forma también, sí, para buscar cosas. Y de hecho, en las tablas de hash distribuidas lo vamos a usar para eso. Pero no entendería ahí el mecanismo por el cual la función de hash te ayuda a mejorar la búsqueda. No a mejorar, pero creo que sí para posicionarlas dentro de la tabla o sea, de índices. Ok. Bueno, entonces vamos a avanzar. Creo que podemos mirar acá, a ver. Dejo de compartir esto. Voy a compartir la pantalla completa, así me resulta más simple. Bien. ¿Qué quiero mostrarles ahora? Esto. ¿Se alcanza a ver mi equipo? Sí, se ve. Sí, se ve. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, existen funciones de hash que son muy conocidas y se usan mucho en el sistema. Una de las más conocidas y más vieja es una que se llama función de hash MD5. ¿Sí? Es una función de hash. Bueno, y tenemos programas que me permiten calcular un hash usando ese algoritmo, ¿no? El algoritmo MD5. A ver, entonces creo que hay un ejecutable que se llama MD5 Zoom, en donde, fíjense, yo voy a dar Enter y voy a escribir hola, coma, ¿qué tal? Tanto tiempo. Estás igual. Bien. Esa es una string que le voy a ingresar a la función de hash que está funcionando acá con el algoritmo MD5. Le tengo que indicar que, bueno, que la entrada terminó, eso se indica con control D por lo general en Unix, Linux, ¿sí? Y esto me da una función de hash. El resultado de la función de hash. Me da el hash value, en realidad, que se obtiene a partir de este valor. De este valor que vimos acá. ¿Sí? Vamos a suponer que quiero calcular MD5 Zoom de lo mismo, no, de casi lo mismo. ¿Sí? Le quito, perdón, le pongo un punto abajo. ¿Sí? Y lo termino. Son muy parecidos los textos, pero la función de hash que me devuelve un hash de la misma longitud, ¿sí? Tiene un valor totalmente distinto. O sea, dado un input, me genera un output en base a un algoritmo. Y los textos, al ser parecidos, no me dan valores parecidos, me dan valores totalmente distintos. Y otra característica que tiene una función de hash es que si es buena la función de hash, no tiene colisiones, o sea, ante dos strings, en este caso de cualquier longitud, me entrega siempre valores de hash distintos. ¿Sí?
Muchas veces sucede eso, o es muy factible que suceda eso, porque el universo de valores posibles de entrada es menor que el universo de valores posibles de salida. O sea, este número, si esto yo lo veo como un número escrito en hexadecimal, es un número terriblemente grande, ¿sí? Por lo tanto, si yo considero strings, supongamos que acá tengo 40 caracteres, de 40 caracteres y calculo todas las combinaciones posibles, ese espacio de posibilidades es mucho más chico que el espacio de posibilidades que tiene el resultado de la función de hash. ¿Está bien? Bueno, MD significa Message Digest, que sería básicamente digesto o resumen de mensajes. ¿Sí? Es un tipo de función, esa 5 es la versión 5, que se usó muchísimo hasta que se descubrió que tenía vulnerabilidades. Esta característica de la cual estoy hablando, por ejemplo, que no presente colisiones, rápidamente se descubrió que presentaba colisiones. El hecho de que se descubran colisiones también ayuda a que se determine cómo se calcula el algoritmo y por lo tanto sería posible encontrar, obteniendo una función de hash, ¿sí?, el valor del cual sale, cosa que sería, si esto es un mensaje secreto, ¿sí?, y yo a partir del hash, yo puedo guardar el hash, ¿sí?, para saber si después, o por ejemplo, tengo una clave, a las claves se le aplica un hash, y lo que se guarda, por ejemplo, el sistema operativo lo que guarda es el resultado de la función de hash. ¿Está bien? Si mi clave es welcome 1, si yo decido que sea esa mi clave, el sistema operativo puede ser que guarde internamente en alguna de sus tablas este valor. Si alguien accede a esa tabla y me roba el valor de hash de mi clave, no existe una función que haga el proceso inverso con la función de hash. ¿Está bien? El algoritmo de hash no es simétrico. Le aplico la función al string que quiero, como si fuera encriptar, hashear, welcome 1, y me da esto. Pero no tengo una función que me haga el procedimiento inverso, que a partir de este valor me devuelva el valor original. Esa es la potencia, digamos, que tienen las funciones de hash. Pero en la medida que presenten colisiones, ya no son tan, empiezan a perder validez, ¿está bien? Porque por un lado es posible a partir de ahí empezar a descubrir cómo funciona la función, cómo es el algoritmo, y por otro lado, algunos de los usos que tienen las funciones de hash se pierden. Ejemplo, imagínense que estamos trabajando en un entorno de virtualización, ¿sí?, en donde creamos muchas máquinas virtuales. En la mayoría de las máquinas virtuales instalamos, o en todas si quieren, instalamos Windows, la misma versión. ¿Ok? Si yo me fijo el disco de la máquina 1 donde instalé Windows, todos los bloques, en principio solamente Windows, todos los bloques, el bloque 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, los bloques son todos iguales. ¿Sí? De la máquina 0, de la máquina 1, de la máquina 2, de la máquina 3. ¿Se entiende? Los distintos discos virtuales de las distintas máquinas virtuales, como solamente instalé Windows, digamos, lo más probable es que todos los bloques sean iguales. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si yo voy a crear 100 máquinas virtuales, en donde las 100 máquinas virtuales tienen Windows, y los 100 Windows tienen sus propios discos, y esos discos yo los almaceno en un storage externo, inteligente, en una caja de discos que puede almacenar discos de forma inteligente, en donde están esos 20 discos, muchos de los almacenamientos tienen la posibilidad de decirte, mira, yo tengo este bloque, pero este bloque es parecido a este otro bloque, entonces lo guardo una sola vez. ¿Está bien? Lo tiene como referenciado en dos lugares, pero físicamente reside en un solo lugar. Es como si lo estuviera comprimiendo al almacenamiento, porque en lugar de almacenarlo dos veces a ese bloque, lo almacena una sola vez. Y como tenemos 100 máquinas, con sus discos, con esos 100 discos iguales, esos bloques iniciales que tiene el sistema operativo y que son parecidos en todos, se van a almacenar una sola vez. Y van a estar siendo, si se quiere, referenciados por 100 discos virtuales, pero que en realidad
físicamente no existen como 100 discos virtuales, porque muchos de esos bloques están repetidos y por lo tanto almacenados una sola vez. ¿Sí? Esa es una forma de aprovecharse de las funciones de hash para tener menos almacenamiento. ¿Cómo sabe que son iguales? Le aplica una función de hash a los distintos bloques y los bloques que le dan el mismo resultado como función de hash los guarda una sola vez. ¿Está? O sea, si yo ingreso, si mi bloque contiene este string, y yo le calculo en este caso m de 5, el resultado tiene que ser el mismo que me dio antes. Comienza con la C y termina con 7F, ¿no? Con 7E. ¿Ok? Digamos que esa es la potencia de la función de hash. El algoritmo MD5, que fue diseñado hace un montón de tiempo, perdió preferencia debido a que tenía algunas limitaciones. Por lo tanto, se desarrollaron otros algoritmos más eficientes. Uno de esos algoritmos lo vamos a ver hoy, ¿está bien? Porque fue el primero que se usó para el caso de tablas de hash distribuidas. Así que vamos ahí. Bueno, vamos a ver entonces qué es una tabla de hash distribuida, una DHT, cuáles son las principales funcionalidades que tiene una de estas tablas. Básicamente es cómo direcciona los datos, cómo se hace el ruteo y cómo una tabla distribuida, que está conformada por un conjunto, está distribuida en un conjunto de máquinas, ¿sí? Cómo se hace para que a esa red que contiene esas máquinas, una máquina se agregue o una máquina se vaya, ¿no? Después, bueno, con respecto a las tablas de hash distribuida, existen muchas implementaciones que utilizan esta tecnología para crear una red peer-to-peer estructurada, ¿sí? Estos nombres que aparecen acá son ejemplos de redes peer-to-peer estructuradas que usan tablas de hash distribuidas. La más conocida es esta que se pronuncia CORD, ¿sí? Bueno, DHT tiene también un montón de aplicaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen los sistemas peer-to-peer? ¿Sí? Acá lo que tenemos es, fíjense, una red por debajo, que no es básicamente, me muestra el mundo, y una red IP, parece ser con distintas universidades o empresas conectadas, que son los nodos que están conectados a Internet. Sobre esta red se construye lo que se llama una red de overlay. ¿Sí? La red de overlay es lo que me permite de alguna manera implementar la implementación de mi sistema peer-to-peer, lo hacemos sobre es un sistema distribuido que se monta sobre esta red, ¿no? Dentro de esta red yo necesito guardar información. La información que, por ejemplo, quiere generar o que tiene generada el nodo A. Entonces, la pregunta que se hace el nodo A es esta que figura acá arriba, ¿no? Tengo la información, se llama I, donde la almaceno. ¿Ok? Se supone que tengo una red en donde peer-to-peer, en donde voy a buscar después esta información que un fulano la está almacenando, que uno de los integrantes de esa red lo está almacenando. En cambio, otro nodo, acá mostrado como nodo B, dice, quiero buscar cierta información. Esa información es I. ¿Dónde puedo encontrar I? ¿Ok? Esos serían los principales problemas. Como dice acá, el principal problema de un sistema peer-to-peer es cómo se hace, básicamente, la búsqueda de contenido en una red peer-to-peer. ¿Recuerdan que habíamos hablado de GNUtella? GNUtella versión 0.4, versión 0.6, que eran bases de datos, perdón, que eran redes no estructuradas y en algún caso eran, si se quiere, totalmente puras, totalmente no estructuradas. Entonces, claro, la información se almacenaba, en realidad quedaba en el nodo, y para buscar la información había que recurrir al flooding, al query flooding, que básicamente es un nodo que quiere buscar información, se lo pregunta a todos sus vecinos. Y si estos no lo tienen, les preguntarán a sus vecinos. Y esa pregunta, que se inició en un nodo, inundará, se supone, a todo el resto de la red. Para evitar que
muchas consultas estén saturando la red en forma simultánea y que por ahí una consulta no termine nunca, porque quizás hasta vaya recorriendo todos los nodos en un sentido y después en algún lugar un nodo que ya fue preguntado antes se ha vuelto a preguntar por otro nodo que también lo considera un vecino, ¿no? Y el problema que se da, como dice acá, es la falta de que la red sea estructurada. Es una red que se va formando casi aleatoriamente, en donde al conectarse un nodo se conecta con un conjunto de vecinos y conoce a esos nodos nada más y el resto los desconoce por total. ¿Ok? Y por otro lado, que cuando tiene que buscar algo, la pregunta tiene que ser así. No hay otra forma de decir, che, necesito tal información y la busco de esta manera en tal lugar. ¿Sí? Hay que preguntarle de cierto sentido a todos. Bien, entonces, como dice acá, el nodo A almacena información I dentro del sistema distribuido. B quiere encontrar la información I, pero no sabe cómo localizar ahí. ¿Cómo organizamos el sistema distribuido? ¿Cuáles son los mecanismos que explotamos para decidir dónde la información debería ser almacenada y en base a eso después definir cómo tiene que ser encontrada, ¿no? Entonces, planteada esa problemática, lo que tenemos que tratar es de encontrar una solución que tenga en cuenta dos cosas básicamente. Que el sistema sea escalable. ¿Sí? Básicamente sabemos que a medida que aumentamos la cantidad de información, vamos a necesitar más memoria. Y a medida que aumentamos la cantidad de nodos, vamos a tener que tener mayores facilidades de comunicación. Entonces, el overhead, como dice acá, o la sobrecarga y la necesidad de memoria que se da en un nodo, es una función que deriva del número de nodos. ¿Sí? Cuando más nodos tengo, más necesidades de comunicación tengo, y si en algún momento voy a implementar alguna tabla que me diga para dónde ir, lo que sería una especie de tabla de ruteo, para dónde ir en la búsqueda, bueno, esa tabla de ruteo que los nodos deberían conocer para tratar de encontrar la información que busca, también va a ocupar memoria. ¿Okay? Entonces, el sistema tiene que ser escalable en ese sentido. Y por otro lado, el sistema tiene que ser adaptable. O sea, su estructura no tiene que ser totalmente fija. ¿Por qué? Porque la red peer-to-peer es dinámica y frecuentemente aparecen nuevos nodos que se conectan, ¿sí? Nodos que pudieron estar apagados durante la noche y durante el día se prenden de nuevo y se vuelven a conectar, o nodos que simplemente están funcionando y de golpe se caen. Se caen porque se van de la red o se caen porque se cortó la luz y el nodo dejó de funcionar. ¿Ok? Entonces, el algoritmo solución para implementar una red de estas características debería contemplar estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, las alternativas, como dice acá, son dos. Tenemos dos estrategias para recuperar el contenido en una red peer-to-peer. Searching, que sería búsqueda, ¿sí? Que de alguna manera es guiar la búsqueda, como dice acá, en base al valor de una serie de atributos que tiene el contenido. Ah, lo que estoy buscando es un PDF. Ah, lo que estoy buscando es un PDF que hable de mamíferos. ¿Ok? Y en base a esas características se realiza la búsqueda preguntándole nodo a nodo quién tiene un archivo con esa característica. O la búsqueda se puede hacer por direccionamiento, que básicamente es, dado un archivo que tiene un determinado contenido, aplicarle, bueno, no, me estoy adelantando, pero en el fondo es que ese archivo, que ese objeto que uno está guardando, tenga asociado un identificador único. Dado este contenido, o sea, este libro que contiene todo este texto, a todo eso le doy un identificador único. ¿Sí? Un identificador único que tiene una longitud fija, además. ¿Sí? Entonces, ese identificador único me debería servir después como elemento para buscar el contenido, como elemento direccionador, ¿sí? El nombre que le asocié, el número, el identificador que le asocié, me dice dónde está. De alguna manera me tiene que indicar dónde está. Esa es la idea del direccionamiento. En cambio, la búsqueda no, la búsqueda es, en base a una serie de atributos, tratar de identificar, en este caso, el archivo, ¿no?
Entonces, el mecanismo que elijamos, tanto searching como direccionamiento, búsqueda como direccionamiento, influencia en cómo vamos a construir la red de overlay, en la manera en que los objetos son emparejados entre sí con los peers, o sea, porque la idea es los objetos que yo quiero almacenar, en qué equipos, en qué peers van a ir a parar, quién los va a tener, ¿sí? Y también el mecanismo que se elija, el tipo de algoritmo en realidad que se elija, va a determinar la eficiencia de la búsqueda del contenido. ¿Está bien? Entonces dice, ¿qué pasa si lo que estamos compartiendo son archivos en nuestro sistema peer-to-peer y implementamos las búsquedas? Básicamente lo que vamos a tener que implementar es flooding, ¿sí? Inundar la red con una consulta. Y para hacerlo un poco más eficiente, vamos a hacer que use un time to live, un TTL, ¿no? O sea, que salte X cantidad de nodos y después no siga la búsqueda, porque si no realmente generaría demasiado ruido, demasiadas comunicaciones en su búsqueda. Lo que sí, tenemos un montón de eficiencia por hacer una búsqueda incompleta, ¿no? Es posible que dos o tres hops, dos o tres saltos más adelante, se encuentre en la información que estamos buscando. Y debido al TTL no lo podemos encontrar nunca. ¿Está bien? Y bueno, por otro lado, para usar direccionamiento, la solución que se propone es la de una tabla de hash distribuida. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría? Vamos por el lado de searching. Se buscan los objetos especificando un conjunto de valores claves. ¿Sí? El archivo se llama así, o el contenido trata sobre tales temas, o es un archivo .pdf o lo que sea. ¿Sí? Ese tipo de atributos me determina qué es lo que yo estoy, si encontré lo que estoy buscando. ¿Sí? Por eso acá dice que la búsqueda de alguna manera es similar a Google. ¿Está? Es como uno hace una búsqueda en Google, dice estos atributos y en base a eso obtiene una respuesta. ¿Cuáles son las ventajas de usar un mecanismo de búsqueda de este tipo? Es que es user friendly. No requiere nada especial más que conocer esos atributos. ¿Sí? No hay que calcular ningún tipo de ID, ni tampoco hay que tener ninguna estructura de datos auxiliar, porque la red en sí crece con forma no estructurada. ¿Cuáles son las desventajas? Las que ya vimos en ese tipo de redes, como GNUTella 04 o 06. La búsqueda es ineficiente y cada vez que se busca un objeto es necesario hacer una comparación, ¿no? Y eso lleva una sobrecarga de trabajo adicional. ¿Qué pasa si usamos un direccionamiento? Que todavía no vemos cómo se implementa, ¿no? Pero si usamos un direccionamiento, le damos a cada objeto un número que lo identifica unívocamente. Un único identificador. Lo que debería tener esta técnica de direccionamiento es la posibilidad de usar ese número, ese identificador único, para buscarlo. ¿Sí? Si buscamos un parecido con algo, ese parecido sería que este número es como si fuera la URL de un objeto en la web. Quiero una determinada página en la web, bueno, la identifico unívocamente a través de su URL. ¿Ok? Y de alguna manera la URL, el número que lo identifica, si se quiere, me dice dónde está y cómo llegar hasta él. Bien, ¿qué ventaja tiene? Cada objeto está unívocamente identificado y es eficiente para la detección del objeto, ¿sí? por, por el algoritmo que tiene para buscarlo, que es un algoritmo que rutea en base al identificador que se le asignó. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que a cada elemento habría que aplicarle una función de hash que me da el ID. ¿Sí? Y por otro lado, otra desventaja que tiene el direccionamiento en una red peer-to-peer es el mantenimiento de la red. ¿Sí? El mantenimiento de la estructura de direccionamiento. Y ahora, después vamos a ver por qué. Un overlay, una red de overlay no estructurada, como las que vimos hasta ahora, no direccionan, hacen flooding, o sea, inundación de preguntas, digamos, de búsqueda, de query flooding, usan un TTL, no hay ningún tipo de mapeo, regla de mapeo entre el contenido y qué nodo, qué peer lo tiene. No hay una regla que defina quiénes son los vecinos de un peer. Un peer, uno de estos nodos se conecta y en forma arbitraria y casi aleatoria, si se quiere,
entra a la red y se vincula con ciertos vecinos. ¿Ok? No tenemos un algoritmo estricto de cómo se va a conectar. Sí, se conecta y conoce vecinos nada más. Pero no dice en qué orden, en qué lugar, con cuáles se vincula y con cuáles no. Con cuáles se vincula en forma directa y con cuáles tienen que vincularse en forma indirecta. ¿Sí? Dice que no implica una falta completa de estructura, podríamos tener cierta estructura, bueno, pero no sería como suficiente. No se puede comparar con un overlay estructurado, en donde el overlay estructurado, la red de overlay estructurada, define un mecanismo de direccionamiento. ¿Sí? Y eso también define la topología, la forma que va a tener la red de overlay. ¿Sí? Y en esa red de overlay, que tiene un montón de noditos, de nodos, de peers, bueno, de alguna manera hay que mapear el contenido, hay que ir y guardar un determinado contenido. Si volvemos a la pregunta que se hacía el nodo A, al meterlo dentro de la red cierta información, esa información, en base al mecanismo de ruteo, al algoritmo basado en el ID, va a decir que esa información tiene que almacenarse en un determinado nodo. Y cuando otro nodo lo busque, ¿sí?, teniendo la identificación de lo que busca, lo que va a hacer básicamente es entrar a la red y localizarlo rápidamente, por más que no ingrese directamente al nodo en donde está la información. Entra a cualquier nodo y a partir de ese nodo, en base al algoritmo de direccionamiento, lo va a encontrar. Si existe, lo va a encontrar. El algoritmo de ruteo es determinístico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No está no determinado. Siempre va a ser el mismo en base a los mismos valores. ¿Sí? Si tiene un valor que buscar y tiene un nodo por el cual se va a conectar primero, la ruta que va a recorrer internamente va a ser siempre la misma. ¿Está bien? En la medida que la red esté estructurada de la misma forma. Bueno, la solución para construir una red de overlay estructurada es otra vez utilizar una tabla de hash distribuidas. ¿Cuáles son las motivaciones para usar una tabla de hash distribuida? ¿O qué tiene de bueno sería una tabla de hash distribuida que la hace atractiva para este tipo de búsquedas, ¿no? Entonces, ¿recuerdan que teníamos en las redes peer-to-peer, en el primer enfoque, en el primer approach que vimos, las peer-to-peer centralizadas? Un servidor central que sabía quién tenía la información y todos los peers se comunicaban con esta entidad central para decirle, che, decime quién tiene esta información, ¿no? Entonces, esa información de búsqueda está almacenada en un servidor centralizado. Por lo tanto, con una sola consulta a ese servidor centralizado se obtiene una respuesta. ¿Cuál es la complejidad que tiene el algoritmo? ¿Sí? En este caso, la búsqueda. ¿Estudiaron complejidad de algoritmos en alguna materia? Sí, ¿no? Sí, en programación. Sí, sí. Programación objeto 2. Perfecto. Bueno, entonces sabrán que esto se lee de varias formas, ¿no? Se suele leer cerito de 1, ¿no? O no sé cómo lo leían ustedes. Big O lo leí yo, pero no me acuerdo cómo lo decían los profes. Bueno, este 1 significa, bueno, esto significa orden de complejidad, si se quiere, la O. ¿Sí? Eso sería como una traducción más, pero bueno, muchos lo dicen, digamos, cerito de 1. Ese sería constante, ¿no, profe? Creo. Sí, Claro, al Mira, tener un 1, un valor, dice, che, el orden de complejidad es siempre el mismo. Si yo tengo un elemento, o sea, un nodo, ponerle, o un archivo para guardar, o lo que sea, buscarlo, siempre me cuesta lo mismo. En el caso de ahí tenemos, de una peer-to-peer centralizada, como vimos al principio, ¿sí? La pregunta es desde un nodo que es un peer, le pregunta a la entidad centralizada y le dice, che, ¿quién tiene este archivo? Y obtiene una respuesta. Independientemente de la cantidad de nodos que exista, se supone que ese valor va a ser constante, ¿no? claro, porque siempre hay un servidor central. Claro. Ya,
le mandás la consulta y en un tiempo de respuesta preestablecido quizás ya obtenés la respuesta y listo. Y siempre son 10 milisegundos, ponerle, o 100 o lo que sea. En cambio, en el de abajo cambia. Pero es constante. Sí. Ahora, el espacio requerido para guardar esa información, la información que tenés, bueno, el espacio que va a requerir ese servidor depende de la cantidad de objetos. ¿Te acuerdas que hablamos se acuerdan? Digo que hablamos de, no sé, servidores que contenían información donde estaban los archivos MP3 de ciertos, de los temas que uno podía buscar, ¿no? Entonces, N sería la cantidad de archivos MP3 que tengo, ¿sí? De ese contenido compartido. Entonces, el espacio requerido tiene un orden que es similar, que es parecido a la cantidad de elementos que se guarden. Cuando más elementos se guarden, la complejidad, el espacio requerido aumenta, ¿sí? Cuando menos elementos se guarden, también tengo menor espacio. Bueno, ¿cómo sería en este enfoque centralizado el ancho de banda? El ancho de banda, bueno, va a depender de la cantidad de servidores que tengamos. Perdón, de la cantidad de peers que tengamos, que básicamente es cuántos peers se están conectando al servidor. ¿Está bien? Para que todos puedan hacer su consulta, tengo que considerar la cantidad de nodos que pueden hacer esa consulta. Y por otro lado, las consultas que son complejas, de alguna manera, por tener todo en una, si se quiere, base de datos centralizada, pueden ser manejados de una manera fácil. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo sería en un entorno de un enfoque, como dice acá, totalmente distribuido, sea una red peer-to-peer no estructurada, que sería este segundo caso. La búsqueda. La búsqueda puede ser muy compleja, supongamos que porque cada nodo, en el peor de los casos, le estaría preguntando a todos los otros nodos si tiene tal archivo. ¿Está bien? Y eso me llevaría a que todos se le pregunten a todos y la complejidad sería n cuadrado. ¿Está bien? Todos contra todos. Esto se puede optimizar, dice, con el time to live, ¿no? Frenando el flooding. Pero frenar el flooding también tiene sus problemas, ¿no? Porque el número de hops que se tienen puede no abarcar a toda la red. ¿Sí? Pero si quiero abarcar toda la red, por ahí me meto en caminos que son cíclicos. Entonces tiene una parte positiva y otra parte negativa. El espacio requerido sería constante, porque cada vez que se agrega un nodo a la red, ese nodo es el que almacena todos sus datos. Todos los archivos que va a compartir, por ejemplo, los tiene él. ¿Está? Entonces, en sí, el espacio requerido es constante. Y bueno, no tenemos ninguna estructura de ruteo para rutear las consultas. Por eso trabajamos con Flooding. Bueno, entonces ahora vamos al caso que estamos buscando, digamos, ¿no? Trabajar con una tabla de hash distribuidas, en donde habíamos dicho antes que si buscamos una solución, esa solución tiene que tener presente el uso de memoria y cuánta memoria va a requerir cada nodo para almacenar la información, para guardar las tablas de ruteo. Y por otro lado, cuánto overhead, cuánta sobrecarga se va a generar en la comunicación. Si la búsqueda, al hacer una búsqueda, el gasto en comunicación es constante, estamos perfectos. Si es intermedio, digamos, logaritmo de n, bueno, está más cerca de 1 que... Y si no, sería una complejidad de n, ¿no? A medida que aumento los nodos, la complejidad en la comunicación, el overhead en la comunicación aumenta. Nosotros tenemos que buscar una solución que no esté muy arriba, que no se parezca a esta implementación de Fluid, que básicamente es una red peer-to-peer no estructurada, porque tiene un montón de ventajas. Tiene mucho overhead en la comunicación y por otro lado tiene falsos negativos, porque debido a que usa TTL me puede decir, no, lo que está buscando no está. ¿Sí? Pero ese negativo es falso porque en realidad lo que hizo fue no buscó tanto. ¿Okay? Y por otro lado tenemos las soluciones centralizadas con un servidor centralizado que también tiene desventajas porque ese servidor centralizado tiene que tener memoria, tiene que ser CPU y tiene que bancarse todas las consultas que puedan venir, por lo tanto tiene que tener un ancho de banda importante. Y por supuesto que tiene que ser tolerante a fallas porque si tiene una falla y deja de funcionar, el sistema no funciona. ¿Sí? Depende totalmente de él. ¿Sí? Entonces lo que decimos acá es que
estas dos soluciones no nos sirven, hay que buscar una solución intermedia, ¿sí? Y que de alguna manera cumpla con los dos propósitos, que no use tanto memoria y que no complejice tanto, que no genere tanto overhead a nivel de comunicaciones, ¿sí? Y la solución mágica, acá todavía no sabemos ni por qué, la solución mágica es usar tablas de hash distribuidas, que tienen una complejidad del logaritmo de n, tanto para la escalabilidad como para el uso de memoria, ¿sí? A nivel de escalabilidad dice su complejidad del logaritmo de n, evita los falsos negativos, o sea que si te dicen, si haces una búsqueda en una tabla de hash y te dice no está, es cierto, no está. ¿Okay? Y lo que habíamos dicho es que se requeriría, sería bueno en esa solución, tener una red peer-to-peer que se autoorganice, se autogestione, que permita, que tenga presente de que los nodos se agregan y se van en forma dinámica, que la red no es inmutable, sino que puede estar cambiando muchas veces a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Porque se agregan nuevos nodos al sistema y porque otros nodos se van de la red, ya sea en forma voluntaria o por fallas, ¿sí? El secreto estaría acá, en trabajar con una red, con una tabla de hash distribuida. Entonces, ¿cuáles serían sus metas? Los objetivos que estaríamos persiguiendo. Bueno, esta sería nuestra red de hash, nuestra red, perdón, estructurada, donde cada elemento, cada host, cada nodo, ¿sí? Tiene un número que lo identifica, ¿sí? Ese número que lo identifica, fíjense, proviene de el nodo en sí, por ejemplo, de su dirección IP. Supongamos que tiene la dirección IP, bueno, todas estas también, al tener presencia en la capa esta de Internet, tienen una dirección IP. Entonces, que lo identifica unívocamente. Entonces, al aplicarle una función de hash a la dirección IP, obtengo un número, el valor de hash, ¿sí? Y eso lo hago para cada uno de los nodos. Entonces me empiezan a formar como si fuera un anillo, si los uno en forma creciente, ¿no? Y el último, a ver, el número más chico es 611. Después viene el 709, 1008, etcétera, etcétera. Hasta el más alto parece ser el 3485. Y el siguiente, o el sucesor del 3485, es el número más chico. Es como si tuviera una recta con distintos valores posibles y un segmento mejor, y uno de los extremos de ese segmento en donde acerco el punto más alto con el punto más bajo y lo transformo en un anillo, en algo circular. Cuando quiero guardar un dato, es lo que se pregunta este nodo, este sería el equivalente al nodo A que quiere poner un dato, ¿dónde lo tendría que dejar? ¿Sí? Entonces él aplica una función de hash y con el algoritmo de ruteo, conectándose, por ejemplo, a este nodo, determina, y esto es lo que hace justamente el algoritmo que trabaja con esta tabla de hash, es buscar al nodo que internamente va a guardar esa información. ¿Ok? Esa sería la idea. Y este ruteo, que tiene varios pasos, varios saltos, varios hops, para alcanzar dónde está guardada la información, no es tan largo, es también dependiente del logaritmo de n. ¿Sí? Bueno, por otro lado, como otras características es que se autoadapta con respecto a las fallas, a los join, a los agregados y a los abandonos de los nuevos nodos. En ese caso, hay una reasignación y distribución del contenido, ¿sí? Y además hay un balanceo del contenido entre los nodos, que después vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces acá tenemos una función de hash. El ejemplo que dijimos. Supongamos que queremos insertar determinados valores. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Y si tenemos una función de hash, que no es más que hash de x, siendo x los valores que después quiero insertar. Mi función de hash es simple, x mod 10. O sea, el resto de la división entera por 10. Lo que hacemos es tomamos el 0, le aplicamos la función de hash,
0 dividido 10, 0, resto, 0. Entonces el número 0 lo almacenamos en lo que llamamos el bucket 0. ¿Sí? El bucket es como si fuera en el balde 0. ¿Está bien? Entonces el 0 va en el 0, el 1 que viene a continuación va en el 1, el 4 va en el 4, el 9 va en el 9, el 16 va en el 6, porque 16 dividido 10 es 1, resto 6. El resto de la división entera es 6. ¿Está bien? Entonces va en el 6. Y el 25 va en el 5. Buscar en una tabla de hash es prácticamente inmediato, ¿sí? En cierto sentido, se puede, como decían hoy, utilizar como si fuera un índice. ¿Sí? Si el registro cuya clave es 25, lo estoy buscando, bueno, cuando lo busco, al aplicar la función de hash, me dice, en el bucket 5 hay un puntero que apunta al registro que tiene el valor, el que tiene clave 25. Entonces, en ese sentido, la complejidad de búsqueda es constante. Para todos los valores va a ser constante, salvo que tenga colisiones. ¿Sí? Entonces, si tengo, no sé, el valor 35, 45 y 55, todos esos van a caer en el bucket 5. Entonces, al buscar el 25 o el 35, me van a dar como resultado que tengo que buscar en ese bucket, pero ese bucket no tiene un único elemento, sino que va a tener una lista de elementos. De todas maneras, funciona como un acelerador de búsqueda, si se quiere, pero ahí la búsqueda para determinar el bucket sí va a ser constante, pero la búsqueda en el bucket va a depender de cuántos elementos estén conectados, estén encadenados uno detrás de otro en el bucket, ¿no? El 25, el 35, el 45 y el 55. ¿Sí? El secreto está acá, como dice, el input, el dominio de input, en este caso sería demasiado grande, ¿sí? Para explotar la clave de input como un vector de índices. Claro, los valores posibles, acá que no define cuál es el máximo valor, son muchísimos y el espacio, la cantidad de buckets es muy pequeña. ¿Sí? La cantidad de valores posibles que me da la función de hash. Por eso podría haber colisiones. Pero si el resultado es al revés, los valores que voy a insertar son el dominio de esos valores, las combinaciones posibles son pocas y los buckets son prácticamente infinitos, es muy difícil que se genere una colisión, o sea que en el mismo bucket me caigan dos valores. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos básicos de una tabla de hash? Fíjense, hasta acá estamos hablando solo de tabla de hash, no tabla de hash distribuida. ¿Está bien? Entonces, una tabla de hash, la inserción, agregar un dato, la eliminación de un dato o la búsqueda del dato es constante. ¿Sí? Aplico la función de hash y accedo al lugar correspondiente y ya está, al bucket correspondiente. La tabla de hash se comporta como un array de tamaño fijo, en donde cada elemento de ese arreglo lo llamamos bucket, hash buckets. La función de hash se encarga de mapear la clave que ingresé, el 5, el 10, el 8, el que sea, a un elemento del vector. ¿Cuáles serían las propiedades de una buena función de hash? Que sean fáciles de calcular, fáciles, que no generen, que no sean un algoritmo complejo que consuma muchísimos recursos de computación, o sea que no genere sobrecarga, que genere también lo que se llama una distribución uniforme de claves en la tabla, ¿sí? O sea, que no me queden todos los valores de hash ubicados en estos primeros lugares, o en los últimos, o todos en el medio, sino que me lo distribuya a lo largo de toda la tabla de hash. ¿Sí? Por eso dice una distribución uniforme. ¿Sí? Y un ejemplo de esos algoritmos es este, SHA-1, Secure Hash Algorithm. Eso es lo que significa SHA. SHA-1 durante mucho tiempo tuvo muy buena prensa en el sentido de que era un algoritmo de hash muy seguro, por lo menos era considerado muy seguro, hasta que también, al igual que MD5, le encontraron un montón de, algunas limitaciones, algunos problemas. ¿Sí? A ver si encuentro acá. A ver. ¿Qué pasó?
¿Se murió mi conexión? Un segundito. O se murió mi servidor. Sí, eso fue lo que pasó. Perdí la conexión. A ver ahí, vamos de nuevo. Perfecto. Ya zoom. Dado un valor. Me da un valor de hash. En este caso es un, no recuerdo, pero tendría que contar esta cantidad de caracteres. $40 caracteres sería. Este tiene 40. Me contó el fin de línea que le puse. 40. O sea que esto es un número de cada uno representa, cada número representa un nibble, cada dos representan un byte. Como tengo 40, tengo 20 bytes. ¿Sí? Siempre la salida tiene la misma longitud, 20 bytes. A ver si tengo acá algún archivo. Por ejemplo, este es un archivo. Este es un archivo. ¿Okay? Como este archivo le corresponde este cha. También le puedo calcular en lugar de el cha, le podemos calcular el MD5, ¿no? Por supuesto, es otro número. Es un número incluso está más chico, ¿no? Alguien dijo los digestos o los hash que se sacan de un archivo, que básicamente lo que hizo es leyó todo el archivo y le calculó un valor de hash que lo identifica unívocamente. Entonces, cuando uno va a hacer un download de un archivo, por ejemplo, imaginemos que este archivo está guardado en un servidor y me lo quiero bajar, al lado del archivo por lo general figura un valor de hash. Yo lo que debería hacer es bajarlo, correrle uno de estos programas y me dice, che, el MD5 es tal, bueno, lo bajo y después yo le corro el MD5 al archivo y debería obtener el mismo valor. Si obtengo el mismo valor, significa que lo que quería bajar y bajé es exactamente igual a la copia que está en la web. ¿Sí? Lo que bajé es igual a lo que quería bajar. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? De SHA, este algoritmo de hash seguro, existen el SHA original, que le suelen llamar SHA-0, una evolución que se llama SHA-1, ¿sí? Y después el SHA-1 se usó muchísimo, muchísimo, hasta que hace algunos años atrás le encontraron algunas vulnerabilidades y se dejó de usar SHA-1 para empezar a usar SHA-2, que en realidad SHA-2 es un conjunto, es una familia de algoritmos, ¿sí? Y uno de los que más se usa, el que se usa en el mundo blockchain, es SHA-256. ¿Sí? A ver. Y se usa, por ejemplo,
SHA-256 se usa para blockchain. Así que de eso, si les parece, vamos a hacer un intervalo ahora. Son 8:10. Nos tomamos unos 15 minutos. Bueno, profe. Sí, y entonces, y 25 seguimos. ¿Ok? Perfecto, profe. Perfecto. Muy bien. Dale. Ya que estamos hablando de algoritmos seguros, de hash, ¿sí? SHA, y que dijimos que SHA-1, que nosotros vamos a basar lo que estamos viendo ahora en SHA-1, pero SHA-1 tiene una serie de dificultades, como dijimos, o limitaciones, y evolucionó a SHA-2 e incluso a SHA-3. Pero en SHA-2 hay una variedad de algoritmos SHA-2. Uno de esos algoritmos es este, es muy conocido, SHA-256, que es el algoritmo que se usa en general para las blockchain, ¿sí? Entonces, lo que quiero aprovechar es mostrarle cómo funciona una blockchain. No sé si lo vieron en alguna materia. Que yo recuerde, no, profe. Bueno, bueno, esta pantalla está buenísima. Esta página, digo, es demoblockchain.org/hash. ¿Sí? Esto fue desarrollado por el Instituto de Tecnología Blockchain. ¿Sí? Dice ahí Blockchain Institute of Technology. Está buenísimo ese instituto, la página que tiene, la capacitación que tiene en blockchain es interesante. Sirve como para entender los conceptos. Antes había un curso que era gratis, ahora ese curso también se cobra, era el curso introductorio, como los cursos avanzados. Pero esta partecita, que esta demo quedó gratis, por suerte, como para ver, para jugar, ¿no? Y para entender un poquito cómo funciona la blockchain. Esta página es muy simple. Lo que hace es, dado un valor que yo puedo escribir acá, le aplica el algoritmo SHA-256, ¿sí? Y me muestra el resultado acá abajo. ¿Lo ven? Entonces le escribo lo mismo de siempre. Hola, ¿qué tal? Y vieron que a medida que agrego un carácter, la blockchain, perdón, la función de hash va cambiando. Le agrego un blanco, le agrego un fin de línea, le agrego más cosas y la función de hash cambia. Y se supone que siempre el valor que me da es diferente. Para esto y para cualquier otra cosa que escriba, siempre el valor es diferente. O sea, que dado este conjunto de caracteres, ese es el valor de hash. Dado otro conjunto de caracteres, me va a dar otro valor de hash. Porque si me da el mismo, ya nos empezaríamos a cuestionar el tema de la efectividad que tiene este algoritmo de hash, porque está generando colisiones. Es malo que ante dos valores distintos de input genere el mismo valor de hash. ¿Está? En eso radica la gran parte de la potencia que tiene la función de hash, de lo que debería cumplir una función de hash, además de computarse de una manera rápida. Y de hecho esto parece ser que ejecuta de manera muy, muy rápida. De un determinado cambio automáticamente me hace el cálculo de cuál sería el nuevo valor. ¿Ok? Bueno. Blockchain significa cadena de bloques, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se guarda la información muy por arriba en una blockchain, en un bloque de una blockchain. En una blockchain, los bloques tienen un número que los identifican. Supongamos que este es el primer bloque, ¿ok? Y supongamos que acá abajo están los datos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ingreso un valor y fíjense acá abajo me aparece el valor de hash con otro valor. Está funcionando igual que la página anterior. Lo que se puede decir que se agregó acá es que el bloque sabe quién es, que es el número 1 porque está contenido, ¿sí? Y por otro lado, aparece este campo que se llama nonce, sería nonce eh, en inglés, ¿sí? Pero que no en sí no es una palabra en inglés, y creo que es una abreviatura. Significa
la N, number used once. Número usado una vez. ¿Sí? Voy a borrar ese número. Y fíjense, al borrar ese número me dice, che, dado este contenido vacío, ¿sí? Y dado este 1, el valor, este valor de hash no coincide, porque el hash se calcula sobre todo el contenido del bloque. O sea, sobre el número de bloque, que eso estaba predeterminado, el bloque 1 será el 1, el 2 del 2 y así siguiendo. Los datos, bueno, son datos que hay que cargar, o que están cargados ahí, y en una blockchain de Bitcoin serían las transacciones. Y este número es un número tal que al aplicar la función de hash me da un determinado valor. ¿Sí? Me da un determinado valor de hash. Bueno, voy a decirle que lo mine. Que haga el trabajo que hacen los mineros. ¿Sí? Un minero hace esto. Cuando vieron una blockchain, un conjunto de bloques, una blockchain de Bitcoin, por ejemplo, entonces, que al final de cuentas es como una base de datos, porque contiene datos encadenados bloque a bloque. Cuando se quiere generar el nuevo bloque, el bloque 2, digamos, en este caso estamos trabajando con el 1, pero imagínense que queremos generar un bloque nuevo, es necesario que todos los mineros compitan entre sí tratando de minar el bloque, obtener ese bloque nuevo. ¿Cómo obtienen ese bloque nuevo? Bueno, ese bloque nuevo ya tiene datos, ¿sí? Tiene datos, y el bloque tiene un número, ¿sí? Y el valor de hash que tienen que obtener no puede ser cualquiera. Tiene que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, comenzar con 4 ceros. Tienen un requisito que cumplir. O sea, quien calcule el valor de hash tiene que obtener un hash que comience con 4 ceros. Y para eso juega con este número que se dice número usado una sola vez. ¿Está? Entonces dice, mira, si los datos son estos, para el bloque 1, el valor de hash que contiene 4 ceros, para que el valor de hash contenga 4 ceros, a esta información hay que agregarle este número, el 31.512. Eso es lo que obtiene un minero, eso es lo que trata de calcular el minero. Vieron que cuando, voy a borrarlo de nuevo, cuando lo borro me dice, che, este bloque no cumple con los requisitos de ser un bloque minado. Entonces le digo que mine. Este algoritmo que se dispara cuando yo presiono este botón es equivalente al algoritmo que utiliza, está simplificado, ¿no? Pero que utiliza un minero al momento de minar un nuevo bloque. Entonces, si uno de ustedes es minero y yo soy minero y solamente somos los dos mineros, el conjunto de datos puede ser que sea el mismo. En el caso de Bitcoin serían transacciones, ¿sí? El número de bloques sería el mismo porque estamos construyendo la misma blockchain, la blockchain de Bitcoin, y los dos estamos de alguna manera dando clic a la vez. Y la máquina que gane, la máquina de él o la máquina mía, ¿sí? Es la que va a agregar este bloque a la cadena y lo va a transformar en el bloque 2, por ejemplo. O el 3 o el último bloque. Siempre se agrega un bloque más, ¿sí? Y ese es el trabajo de los mineros. Competir para hacer esa operación mucho más rápida. ¿Ok? Pero el valor que obtienen, el valor que se obtiene, el valor que hay que encontrar es este. Porque es el número que hace que al minar el bloque completo con este número incluido, comience con 4 ceros. ¿Sí? Si no comienza con 4 ceros, puede ser un valor de hash que sirva, está bien, pero no a los efectos de la blockchain. Para la blockchain no es un bloque correcto, ¿sí? Porque los bloques correctos tienen una función de hash que comienza con 4 ceros. ¿Se entiende eso?
O sea, el number used once sería como la llave que desbloquea el hash. Es la llave que hace que el hash cumpla con el requerimiento que tiene que cumplir, que es que comience con 4-0. Ah, bien. Por ejemplo, suponete que tu algoritmo de minado es medio tonto, igual que el mío, ponele. Y que comenzamos probando con el número 1, después con el 2, después con el 3, después con el 4. ¿Sí? Sí, sí. Y que yo en lugar de tener una máquina de minado, tengo 2. Entonces digo, che, vamos, el número, no sé cuál puede ser el número más grande ahí, pero ponerle, vamos a poner 30.000. Entonces yo digo, del 1 en adelante, o del 0 en adelante, voy a probar en esta máquina. Y desde el 30.000 en adelante voy a probar con la otra. Suponete. ¿Está bien? Sí, Entonces la otra máquina de mi granja de minería llega primero al número, porque comenzó en 30.000 y es tan tonto el algoritmo que va probando uno a uno. sí, ¿Está bien? Y bueno, en algún momento va a llegar al 31.512, que va a superar a mi otra máquina y va a superar a la tuya, que quizás también comenzó en 1. sí, ¿Entendés? sí. Salvo que vos tengas una máquina que sea extraordinaria, que tenga 100.000 procesadores, y de golpe paralelizás todas esas tareas y lo haces más rápido que mi máquina, que son 2 PCs locas, ¿no? 2 PCs muy chicas, digamos. ¿Ok? Sí, O sea, este tema de tratar de encontrar el número nonce, ¿sí? Tratar de encontrar ese número es el objeto de la minería. Pero que ese número, a su vez, genera un número de hash para el bloque que comience con 4 ceros. Si bien. comienza con cualquier otra cosa, no sirve y tenés que seguir probando. Bueno, en realidad siempre, sea el número que sea, que esté acá, en el nonce, en el nonce, genera un número de hash. El problema es que el hash no cumple con lo que nosotros estamos buscando. Por eso se tiene que seguir minando. Claro. Y lo que hizo es probar todas las alternativas hasta que encontró. Viste que siempre encuentra el mismo. Ante este contenido, siempre va a encontrar el mismo. Si yo te gano, a ver, si yo te hubiera ganado en el 2011 una carrera, a ver quién mina más rápido, ¿sí? Y yo hubiera puesto el bloque, a mí me hubieran recompensado. Me hubieran dado un premio. A mí Sí, como minero. Si no me equivoco, un equivalente a 100 bitcoins. A 57.000, sería 57.570 y 5.700. 5.700.000, o sea, 5 millones y pico de dólares. ah, mirá. ¿Entendés? Vos hubieras perdido de ganar 5 millones de dólares que lo gané yo. ¿Por qué? Porque te gané al minar un bloque. Bien. Porque la recompensa de minar, yo por supuesto tengo un montón de gastos. Mi conexión a internet, la conexión a la red, mis servidores, procesador, memoria, disco, lo que sea, más mi data center, lo que quieras. Pero gané 5 millones de dólares. Cada 4 años, la recompensa, no es que cada 4 años. En realidad, cada cantidad de bloques minados, cada X cantidad de bloques minados que se da habitualmente cada 4 años, la recompensa se baja a la mitad. Entonces, de 100 a 50, de 50 bajó a 25, de 25 a 12,50 y de 12,50 a 6,25. Y ahora en mayo bajó de 6,25 a la mitad, que serían 3,12. Sí. 3,12 sería ponerle que sea 3 para hacer el número redondo y ponerle que esté 60.000. Y bueno, sería 180.000 dólares. Nada más. Igual es plata. Claro, exactamente. Cada bloque es una casa de primera. Bueno, ¿cómo se construye la blockchain? Vamos a ver esto. ¿Dónde está la magia de la blockchain? Supongamos que acá tenemos el bloque 1, después el 2, después el 3. En este caso, en la parte de datos, no tiene datos. ¿Sí? Lo que tiene la blockchain, digamos, este número, 1, 2, 3, podemos considerarlo como un puntero hacia adelante, ¿no? Porque después el 1 viene el 2, el número de bloque 2 más 1, 3, y así siguiendo. ¿Está bien?
Un puntero hacia adelante. Por otro lado, cada bloque tiene un valor de hash. Ese valor de hash tiene que comenzar con 4 ceros. ¿Ok? Lo interesante de la blockchain es que criptográficamente está enganchado. Entonces, este capítulo que dice anterior se puede considerar como un puntero al bloque anterior. Pero en lugar de decir cuál es el número del bloque anterior, ¿sí? Me dice cuál es el hash del bloque anterior. Este es como que tuviera un puntero nulo, apunta a algo que no tiene hash, todo cero. ¿Está bien? Pero este segundo bloque, ¿qué tiene? El número de hash del bloque anterior. Y el tercer bloque, el número de hash, fíjense, termina en 14, que es el bloque anterior. Y así siguiendo. ¿Está bien? ¿Por qué se considera esto que es, ¿cómo se dice? Que nadie puede, acá hay registros, acá hay información, que en general en una blockchain se pone información que no se cambia, ¿sí? Queda para siempre. Y si algo cambia, en realidad se consideran como que lo que se agregan son datos de cambio, pero se agregan en un nuevo bloque. ¿Está bien? Como por ejemplo transacciones de venta de propiedades o datos sobre títulos universitarios, lo que sea. Digamos, yo te doy un título de abogado, sos abogado. ¿Sí? Después puede ser que se agregue otro dato que dice, no, además es ingeniero en sistemas. ¿Ok? Entonces, la blockchain está enganchada de esta forma. Los bloques sucesivos tienen un número, pero cada bloque apunta al bloque anterior usando el valor de hash. Supongamos que alguien altera el bloque 2. Si alguien altera el bloque 2, su valor de hash va a cambiar. Supongamos que acá lo alteramos con esta letra A. Su valor de hash cambió. ¿Qué pasó con el bloque siguiente? El bloque siguiente tiene un valor de hash que apunta al anterior. Se tuvo que modificar este valor de hash. Pero al aplicar la función de hash aquí, este hash no cumple con el requerimiento de que para estar minado tiene que comenzar con 4 ceros. ¿Está bien? Voy a sacar esta. Ven que todos los bloques tienen un valor de hash que comienza con 4 ceros. Acá hay 5 bloques. Los 5. Todos comienzan como valor de hash con 4 ceros. Pero si yo cambio el contenido de uno de estos bloques, por eso la blockchain es inalterable, criptográficamente inalterable, su valor de hash cambia. ¿Está bien? Y ya no cumple con el requerimiento. Habría que volver a minarlo. ¿Sí? Y el bloque siguiente, perdón, y el bloque siguiente también cambió su valor de hash y por lo tanto, este valor de hash no coincide con un hash válido. Y así todo lo demás. ¿Lo ven? Por eso es inalterable una blockchain. Entonces, acá lo que habría que hacer es volver a minar. ¿Está bien? Y esto volver a minar. ¿Que habría que hacerlo uno por uno? Claro, en principio sí, bloque a bloque. O sea, la blockchain, por ejemplo, la blockchain de Bitcoin, es una blockchain distribuida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas copias de la misma blockchain. Una blockchain en una base de datos, de la misma base de datos. ¿Sí? De hecho, si querés, te la puedes bajar a tu PC y la tenés ahí, a un momento dado. Y puedes hacer, en teoría, consultas y todo, pero al momento, pero si vos las modificás, ahora, si vos sos uno de los que mantiene la blockchain, que tiene una copia y que está sincronizada con todas las demás, cuando se modifica una copia, se modifican todas. ¿Sí? Se empiezan a modificar todas. Pero si alguien de todo ese conjunto de mineros que mantienen una copia de la blockchain genera un cambio, por ejemplo, mete un dato acá diciendo que estos 100 Bitcoin que le vendió fulano Mengano, en realidad, que le transfirió fulano Mengano, en realidad se los transfirió a él,
¿sí? Estaría alterando la blockchain. Y al alterarla, le quedaría en un estado inválido, ¿sí? Ahora, si él tuviera la capacidad de modificar y minar todos los bloques, y hacer que estos bloques se distribuyan a todas las bases de datos, porque lo hago de una manera súper rápida, ¿sí? Él podría ganarle en la réplica a todos y decir, esta es la nueva copia, y ya está, y adulteró y cometió fraude, digamos, ¿no? Pero eso es imposible, porque no puede uno superar la capacidad que tienen todos los demás. ¿Ya está? Bueno, así es como funciona la blockchain y cómo funciona la blockchain de Bitcoin. No sé si acá hay algo más que se pueda ver ahora. Distribuido, bueno, creo que está diciendo lo mismo, ¿no? Una blockchain distribuida, claro. Ahora, la blockchain es como mantener una blockchain y funciona como una red peer-to-peer. Acá tenemos el peer A y acá tenemos abajo el peer B. ¿Sí? Epa, que tienen, ¿dónde está esto? Acá. Que tienen los mismos datos. A ver. Si yo acá modifico, bueno, no lo vamos a modificar ahí. Vamos a modificar en el segundo bloque. Con la A. ¿Está bien? Esta se mantiene inalterable. Esta blockchain está bien, es correcta. Esta es la adulterada. ¿Está bien? Y los bloques que ya están completos y se grabaron, quedan solo de lectura. Ya no se modifican. No se los puede modificar. Y si se los modifica, pasa esto. Que automáticamente se rompe la blockchain. Siguen encadenados los bloques si querés. Pero el valor de hash no cumple con el requerimiento inicial. Por lo tanto, ahí te das cuenta que fue adulterado. Bien. Básicamente, en Bitcoin lo que sucede es que están todos los mineros y están los que meten transacciones, ¿no? Aquellos que van haciendo transacciones de compra y venta. Las transacciones van a parar a un pool, un área de memoria compartida por todos los mineros. Los mineros, que son, digamos, las máquinas que minan, que son distintas computadoras que corren el software de minería, acceden a ese pool compartido de transacciones. Seleccionan un conjunto de transacciones y ellos tienen, digamos, es como que en memoria tienen un bloque. ¿Sí? Es como que estos dicen, che, se construyen un bloque, que va a ser el bloque número 6, lo tienen en memoria, no metido en la blockchain, porque no pueden meter nada en la blockchain, entre tanto no minen y sean autorizados a eso. Entonces dicen, arman el bloque 6, los datos, el campo de datos va con toda la información de las transacciones que ellos seleccionaron de ese pool, ¿sí? Lo ponen acá y empiezan a calcular probando con distintos valores de number use once, ¿sí? Probando con distintos valores hasta que se cumpla con la condición. Estoy hablando del bloque 6, ¿no? Cuando se cumple con esta condición, ese minero dice, paren, gané yo, ¿sí? Y distribuye el bloque a algunos que hacen las veces de árbitros y que dicen, sí, efectivamente, bueno, fue el primero que dijo gané, ¿no? Que terminé. Pude minar el siguiente bloque, ¿sí? Entonces, él es el autorizado a agregar a la blockchain el siguiente bloque con la información correspondiente, ¿sí? Y como les decía, por minar un nuevo bloque cobra una recompensa. Esa recompensa que cobra depende es un valor, como decíamos, fijo, ¿no? Que más o menos cada 4 años se divide a la mitad, por eso se llama halving. ¿Sí? Y como les decía, creo que el 14 de mayo, o por lo menos el 14 de mayo era la fecha que se estimaba que iba a ser, no sé cuándo realmente fue. El último halving, en donde bajaron de C25 a 3.12,5, creo. 3.12, sí, 3.125, como recompensa para los mineros, se produjo en mayo. ¿Está bien? Entonces, este minero que acaba de ganar se lleva esa recompensa. Esa primera recompensa.
La otra recompensa que se lleva, o el que gana más plata todavía, depende de, él fue y de un pool seleccionó un conjunto de transacciones. Esas transacciones fue las que las metió acá adentro, ¿no? En el área de datos, en el bloque 6. Y con eso fue que calculó la nueva la función de hash variando el valor de nonce. Bueno, esas transacciones, cuando él fue y le eligió un pool, donde había muchas transacciones, fue y la eligió de manera inteligente. En general eligen las transacciones que son por más monto, ¿sí? Transferencias de Bitcoin, en el caso de Bitcoin, que son transferencias de alto monto, no sé, 10 Bitcoin, 100 Bitcoin, 1000 Bitcoin, lo que sea. ¿Por qué? Porque además de cobrar por minar el siguiente bloque, cobra una comisión por todas las transacciones. ¿Está? Entonces, se supone que cuando el Bitcoin tiene un número limitado se puede generar un número limitado de bloques y por lo tanto un número limitado de Bitcoins, ¿sí? Por algoritmo está limitado, no me acuerdo ahora el número. Y estamos bastante cerca de llegar a ese límite. De todas maneras, creo que eso va a pasar en el 2040 o algo por el estilo. Cuando eso suceda, ya no se van a generar más Bitcoins y los mineros ya no van a cobrar recompensa por minar el siguiente bloque. Porque encima el halving va a hacer que cada vez ganen mucho menos, ¿sí? Cada vez van a ganar la mitad. Entonces, lo que sí van a ganar es por la cantidad de transacciones que haya en los bloques. Esa sería la idea. Bueno, nos metimos acá porque estábamos viendo funciones de hash y está bueno que entender cómo funciona una blockchain, ¿no? Y por qué criptográficamente es segura, porque al modificar el contenido de un bloque, la cadena se rompió. ¿Sí? Al adulterar un bloque, la cadena se rompió. Porque ya no coinciden los valores criptográficos, o si coinciden, como muestra acá que sí coincide porque apunta al anterior, ya no cumple con la condición de que en este caso comience con 4 ceros. Muy bien. Vamos a seguir entonces con donde estábamos. A ver cómo es esto. Bueno, estábamos acá, ¿no? En tabla de hash. Y habíamos llegado acá a que como ejemplo de una buena función de hash, al momento de escribir este documento, era SHA-1. Hoy sabemos que ya no se usa SHA-1. Bien. La idea es, bueno, el propósito ahora es llevar esa idea, seguir trabajando con tablas de hash, pero en lugar de que la tabla de hash viva en un solo nodo, en un solo equipo, que viva en muchos equipos, que esté distribuida la tabla de hash. Entonces, como dice acá, tenemos que distribuir los buckets en los distintos peers. ¿Sí? Estos son los peers que forman parte de la red, y esta tabla de hash, que acá lo veíamos como unificada, cada uno se lleva un pedacito. ¿Sí? Entonces, para que cada uno se lleve un pedacito, dice, este mecanismo requiere, esto requiere un mecanismo para definir qué información, qué bucket sería en este caso, o qué nodo es responsable por un conjunto de buckets. Este se encargará de los primeros 3 o primeros 4, este de los otros 3 y así siguiendo, ¿no? Y también necesitamos, dice después, primero dónde depositar el dato, que serían al caer en un bucket, en qué nodo, y por otro lado, cuál es el mecanismo de ruteo. Cuando busco un dato, ¿cómo hago para encontrar el bucket correspondiente? ¿En qué nodo vive? Esa sería la idea. Entonces, en una tabla de hash distribuida, todo nodo es responsable de la administración de uno o más buckets. Se apropia de un conjunto de buckets. Por lo tanto, como la red no está conformada por un número fijo de nodos, los nodos entran y salen. Entonces, cuando un nodo ingresa o se va de la red, bueno, cuando ingresa,
los otros nodos que tienen buckets le distribuyen algunos buckets a él, le dicen, bueno, ahora voy a encargarte de esto, que yo me encargo de esto otro. ¿Sí? O cuando se va, supongamos que este nodo, el de intermedio, se va, estos buckets van a pasar algunos al predecesor y otros al sucesor. ¿Sí? Entonces dice, los nodos se comunican entre ellos de manera directa para manejar los buckets. Requieren un mecanismo de comunicación y ese mecanismo de comunicación debe ser escalable y eficiente. ¿Sí? Y todas las operaciones que se hacen sobre una tabla de hash común o clásica deberían ser soportadas. Esa es la idea, como dice acá, la idea básica. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento típico? Cada nodo tiene una ID que lo identifica. Pero, a ver, si puedo mirar acá mejor. Acá. ¿Sí? Estos son distintos nodos. A cada nodo, por ejemplo, al nodo I, le aplico una función de hash. Y esa función de hash me da un determinado número que identifica al nodo. Cada ítem de datos que quiero guardar en esa red, también le aplico la función de hash. ¿Ok? Y todo cae dentro de, si se quiere, de la misma red. O sea, algunos nodos de este segmento, algunos nodos que no son más que nodos de este anillo, porque tomamos la parte, fíjense, después del más grande viene el más chico, como si esto fuera un anillo. ¿Está bien? Todos los elementos forman parte de un único anillo. A todos los objetos que voy a guardar y a todos los nodos que van a contener esos objetos, le aplico la función de hash y todos caen dentro de un mismo, dominio posible de datos, ¿no? Que lo identifique. Por ejemplo, dice el escenario más simple, los nodos y sus contenidos se mapean en un espacio de direcciones lineales, de 0 a 2 a la m-1. El tamaño del espacio de direcciones lineales es mucho mayor con respecto al número de objetos a almacenar. Porque supongamos m igual a 160. ¿Sí? Acá tenemos 2 a la m-1. 2 a la 160 es una enormidad. ¿Está bien? Entonces, este espacio lineal lo podemos convertir, lo podemos ver como si fuera un anillo lógico, ¿no? Esa sería la idea, la forma de guardar la información. A ver, ¿cómo podemos verlo de manera simple? Dice, el comportamiento típico es este. Un nodo conoce su ID, ¿sí? Y por un lado conoce su ID y conoce la ID del objeto por el cual que está buscando. El ruteo lo lleva al nodo que es responsable por el bucket donde ese ID está localizado. ¿Está bien? El nodo que es responsable de ese bucket directamente envía el contenido o lo que envía es un puntero del contenido a quien lo está solicitando. Y de esa manera se recupera la información. ¿Sí? Entonces, lo que hay que almacenar son los valores, los pares clave-valor, dada una clave, la tabla de hash distribuida me retorna un valor. Así como cuando le poníamos la clave 25 y la función de hash me devolvía 5. Es eso mismo, digamos, ¿no? Dado esta clave, ¿dónde está? Eso es lo que determina la función de hash. Y el valor de la ID que me da la función de hash me determina cómo ir a buscarlo. Y no existe ninguna semántica en particular, dice, entre lo que sería la clave y el valor que se busca. Entonces, acá está lo que ya dijimos. Los nodos y los datos se mapean dentro del mismo espacio de direcciones. Caen dentro de esa misma línea o dentro de ese mismo anillo lógico, ¿no? En ese anillo hay como si fueran nodos, en principio, que son los peers. ¿Está bien? Pero también existen los objetos que tienen el contenido que se van a ubicar dentro de ese espacio de direcciones. Entonces hay un identificador único. Cada peer tiene un identificador único dentro del sistema y cada dato almacenado en el sistema también tiene un identificador único.
Los nodos son responsables de la administración de una porción de ese espacio de direcciones. Por lo tanto, cada dirección lógica representan uno o más buckets, ¿no? Y la correspondencia entre los datos y los nodos puede variar, bueno, a medida que la red se va modificando, a medida que entran nodos o que salen nodos de la red. ¿Cómo se busca el dato? Se rutea hacia el nodo responsable del dato. Básicamente el algoritmo lo que le permite es, dado este ID, poder encontrarlo. Para lo cual, cada nodo mantiene una tabla de ruteo. ¿Sí? Esa tabla de ruteo, imagínense que un nodo dice, si buscas el valor 1, está en el nodo 10. Si buscas el valor 2, está en el nodo 11. Si buscas el valor 12, está en el nodo 13, y así siguiendo. Y la tabla de ruteo describe absolutamente todo. Tendríamos una tabla de ruteo que sería infinita, ¿sí? Una tabla de ruteo tan grande como los n elementos que se almacenen. Desde el punto de vista del consumo de recursos, en este caso memoria, dentro del nodo para mantener una tabla de ruteo, sería increíble. Y cada nodo debería tener esa información repetida. Demasiada información. No sería eficiente desde el punto de vista del uso de memoria, que era una de las cosas que queríamos. Partimos con una premisa que era importante no ocupar todo el ancho de banda, o sea, usar de manera moderada el ancho de banda, no estresar fuertemente las comunicaciones, ni tampoco usar tanta memoria a nivel de información, como por ejemplo la tabla de ruteo. Entonces, la tabla de ruteo no le da una visión global de toda la red, sino que le da una visión parcial de la red, una visión parcial de todo el sistema. ¿Sí? El ruteo se hace basado en un valor clave, el valor de la ID. O sea, yo al componente de ruteo le doy el ID y él me dice a qué nodo tengo que ir. Y que estando entonces me voy al otro nodo. El del otro nodo me dice, en base al ID, me dice, no es acá, es en otro nodo. Y así siguiendo, voy haciendo saltos en donde la tabla de ruteo, que tiene un tamaño limitado, parcial, me permite decir cómo tengo que ir saltando. Después vamos a ver cómo se construye, cómo tengo que ir saltando de nodo a nodo. Hasta que en algún momento puede ser que llegue a un nodo y le diga, el dato que estás buscando está acá, o el dato que estás buscando no existe. Si le dice que el dato que está buscando no está, ¿sí? Eso es cierto, porque los falsos negativos no se presentan en este tipo de algoritmo. Bien. Bueno, esto es lo que dijimos antes. Entonces, cada nodo dice es responsable de una porción contigua del espacio de direcciones, o sea, es responsable de algunos buckets. Los datos son mapeados en direcciones lógicas en el espacio de los nodos a través de la función de hash. O sea, a todo le aplico la función de hash, tanto al nodo como al dato. ¿Sí? Y eso me da una ID. Cada nodo almacena información relacionada a los datos mapeados a su dirección de su espacio de direcciones. Y por otro lado, dice, cierta replicación o alguna replicación es a menudo introducida. Lo que quiere decir es que no es así, digamos, ¿no? Sí, el algoritmo que hasta ahora, como estamos mencionando, es, yo le aplico la función de hash a un determinado dato y esa función de hash me determina dónde tengo que ir a almacenar el dato, a qué nodo tengo que ir a almacenar el dato. ¿Sí? Si tuviera redundancia, lo que haría es, ese algoritmo me mandaría y me diría, en estos 2 o 3 nodos, tenés que copiar la misma información para tener redundancia. En un principio, con lo que dijimos antes, no funciona así. Pero la redundancia es una característica importante para que no se pierdan datos, porque un nodo no solo puede abandonar la red, sino que puede abandonarla para siempre porque se rompió. Y al romperse se perdió, y si el responsable de cierta información que se almacenó en ese nodo, y nunca más el nodo vuelve a conectarse, nunca regresa porque se rompió, se quemó, lo robaron, lo que sea, esa información se perdería. Por eso, a nivel de implementaciones, es necesario que exista cierto nivel de redundancia. ¿Está? Para que la red de alguna manera sea confiable y no pierda datos al perder un nodo. Bueno, acá tenemos la visión lógica de la tabla de hash distribuida. ¿Sí? Esta es la topología real, los nodos que están conectados que tienen direcciones IP, la red de internet, y acá arriba lo que tengo es la red de overlay, que básicamente no es más que
la vista lógica que tiene la tabla de hash distribuida, ¿no? Entonces cada nodo es responsable de un intervalo de identificadores. Se introduce, dice, para introducir cierto nivel de redundancia, debe haber un overlapping, debe haber un solapamiento, debe haber algunos se dedican a... Hay que introducir eso, ¿no? Que los nodos no solo se encarguen de un número específico, sino que los números específicos en algunos casos coincidan con el nodo anterior y con el nodo siguiente, para poder tener redundancia. Esta red tiene una constante adaptación por la entrada y salida de nodos. ¿Está bien? Y después, por otro lado, lo que tenemos es que no existe correspondencia entre la topología que tiene la red de overlay, ¿sí? La red construida a través de la tabla de hash distribuida, y la red real, ¿no? La red IP, la red física. Bueno, acá tenemos cómo se almacena un dato. Tenemos distintos nodos, a la función de hash le aplicamos un valor, da 3107. Entonces, ¿dónde se almacena este valor? ¿Sí? Este valor no se puede almacenar en el 611, porque hay un valor, porque es mayor que el 611. No se puede almacenar en el 709, sino que se tiene que almacenar, en este caso, en este nodo. ¿Sí? Digamos, ese valor dentro de este anillo, el valor 3107, caería acá en el medio, entre el 2906 y el 3485. ¿Sí? En este lugar caería el dato, su ID, entre los ID de dos nodos. Entonces, como no coincide con el número de este nodo, no es igual, tiene que almacenarse en lo que se llama el sucesor. Y el nodo sucesor es este. O sea que este nodo que actúa es el sucesor de todos los valores que se generen desde el 2907 en adelante. ¿Sí? El 3485, si alguien genera algún dato, genera su hash, el valor 3485, se almacena en este nodo. Pero si genera el 3486, ya no cae en este nodo, sino se cae en el nodo sucesor. Que en este caso es el nodo con identificador más chico, digamos, ¿no? El 611. Bueno, en este caso, si el dato se termina almacenando en este nodo, bueno, el almacenamiento se dice que es directo. Pero si el dato no se almacena en ese nodo, sino que ahí solamente se guarda un puntero a donde se encuentra la información, que es otra forma también de guardar dentro de esta red, se dice que el almacenamiento es indirecto. ¿Ok? Pero al menos se tiene o se tiene el dato o se tiene la dirección del dato. Bueno, acá tenemos si es directo, el dato está acá. Y si es indirecto, acá lo almacenado es una referencia a dónde se encuentra el dato. ¿Cómo es el ruteo? Para poder hacer el ruteo, cada nodo tiene una tabla de hash. ¿Sí? Entonces dice, estamos buscando un valor D. ¿Sí? Entonces se puede arrancar en un nodo arbitrario cualquiera. Supongamos que arrancamos por este. Por el más chiquito, que el valor D es el 3107. La tabla de hash le dice que acá, le dice dónde hay valores aproximados al valor que se busca. ¿Sí? Porque la tabla de hash acá es parcial, no tiene un ruteo completo. Entonces, quizás en la tabla de hash, la última entrada dice, mira, y lo último que yo conozco de esta red es hasta acá. Es el 2011. Entonces, la consulta pasa al 2011 y se consulta la tabla de hash. ¿Sí? Si, como este no es el nodo sucesor del valor que estamos buscando, que es el 3107, ¿sí? Entonces se consulta su tabla de hash. La tabla de hash lo lleva a otro nodo, ¿sí? Y como ese nodo dice, bueno, yo tampoco lo tengo, según mi tabla de hash, según mi tabla de ruteo, perdón, debería estar en este nodo. ¿Sí? El valor es el 3107. Y acá lo que se puede obtener es, como dice acá, la IP y el puerto en donde se encuentra el dato, ¿no? Si es que el redireccionamiento es indirecto. Después vamos a ver cómo se construyen, porque acá no estamos dibujando en absoluto,
lo que serían las tablas de ruteo. El cómo hace para saber que tiene que seguir su búsqueda acá. Y lo bueno que tiene esto es que saltea un montón de nodos intermedios, ¿sí?, en base al algoritmo de ruteo para acercarse más rápido y llegar mucho más rápido a cuál es el nodo en cuestión, ¿no? A que sabe si el dato existe y si existe, él lo tiene o sabe dónde está. Porque tiene el almacenamiento en forma directa o un almacenamiento en forma indirecta, ¿no? Bueno, una vez que lo encuentra y que sabe dónde está, se lo pide. Se recupera esa información. Como dice acá, se hace el download del contenido. En este caso se envía, dice, la IP y el puerto al nodo o al peer que hizo el requerimiento. Si el direccionamiento indirecto se explota, el requesting peer, el que está pidiendo la información, baja el contenido de un tercer peer, que es el que lo tiene, ¿no? Bueno.